Prepárense porque este tractor arranca. Hoy quiero contarles la historia de Jennifer Simone, tercera generación en la familia, en una familia que lleva la prestación de servicios en la sangre. Su abuelo, Alberto, trabaja en el campo desde muy chico. Primero, para una persona que tenía máquinas hasta que pudo comprar sus propios equipos y se independizó. Luego se incorporó su padre, Freddy, y en 1988 ambos se asociaron. Así nació Simone Agro. Así las cosas, Jenny se crió entre fierros, en el galpón, yendo al campo. Estudió administración de pymes y hasta hace poco presidió el CREA Contratistas Sin Fronteras, un grupo que surgió en pandemia, conformado hoy por 9 empresas distribuidas en diferentes puntos del país, desde Las Lajitas en Salta hasta Mar del Plata, en Catamarca, en Mendoza, en La Pampa, en Córdoba. Tiene 2 hijos, Tomás y Manuel, y está casada con Nicolás. En otro capítulo de Agro Contratistas Podcast, los invito a conocer historias, sueños y desafíos de otra familia de contratistas argentinos. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Bien. antes que nada agradecerte la invitación. Bueno, vamos a charlar un poco de administración, de fierros, de vida contratista, de campo. Sí. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, como yo decía, te criaste un poco entre fierros, yendo al campo, acompañando al abuelo, acompañando al viejo. ¿Qué te acordás de esa infancia? Si cerrás los ojos, ¿qué cosas se te vienen? Viste que es una época que a uno le quedan las cosas muy marcadas en el cuerpo, en el alma. ¿Qué te acordás vos de esa época? Yo, como siempre pienso, hoy en día, si bien la vida de contratistas es sacrificada, tengo el recuerdo de que cuando yo era chica, mi papá y mi abuelo pasaban, también es acorde a que el modelo de negocio de la empresa familiar cambió y hoy no nos desplazamos tan lejos. O por ahí tenemos la suerte de tener campos que trabajamos muy cerca de casa, entonces mi papá vuelve todas las noches, mi abuelo también. Pero cuando yo era chica, la realidad era otra y pasaban muchísimo tiempo en el campo, entonces la forma de estar con ellos era ir al campo. Y así que pasaba muchísimo tiempo en el campo. Más allá de que cuando sos chico el campo es una aventura, es hermoso para mí ir al campo, era irme re lejos, jugar en la casilla, jugar arriba de los carretones, andar en la cosechadora, o sea, era todo una experiencia hermosa. Y mi familia siempre tuvo el galpón durante mucho tiempo al lado de la casa de mi abuela y después en la quinta, que a su vez en la quinta donde está el galpón con las maquinarias, está la casa de verano, digamos, o la quinta de la familia. Entonces estás todo el tiempo como conectado y eso está bueno, porque a pesar de que ellos trabajaban, uno le permitía compartir un montón de tiempo con ellos. Mm. Y Che, se me obviamente ocurre, descubría un mundo. me imagino esa imagen en el galpón de una nena chiquita y te quería preguntar si te acordás, aunque sea la sensación de vos tan chiquita, pues ya para hoy, para las cosechadoras son enormes, pero digo, un tractor, una cosechadora, ¿qué eran para vos en ese momento? Si eran como, wow, esto es enorme. Tengo el recuerdo sobre todo de la cosechadora, además de, no sé, tenía como el tablerito de ese momento y todo, pero todo llamaba la atención porque para ese momento, digamos, era la tecnología que había. Entonces tengo ese recuerdo, sobre todo me deslumbraba mucho la cosechadora, me encantaban las cosechadoras, andar arriba de la cosechadora, el asiento que subía y bajaba, no sé, detalles de cosas de la cosechadora de tecnología de ese momento que cuando sos chiquito te gustan. Y la casilla, para mí la casilla era como una casita para jugar, o sea, Claro, total, total. Y llegó el momento de estudiar, elegiste administración, ¿tenías un plan B? ¿Crees que o en algún momento se te cruzó por la cabeza agronomía o otra cosa? hice todo el secundario creyendo que iba a ser psicóloga, siempre dije que me gustaba psicología porque desde muy chica leo mucho y me gustaban como los libros de psicología y demás. Cuando terminé, mi papá, que creo que me veía y sabía que no, cuando estaba terminando me llevó en Buenos Aires, ahí te hacen un curso, un Un test test. vocacional que dura un par de días. Bueno, es bastante intenso, la verdad está muy bueno y claro, obviamente en el test me salió que yo no tenía nada, digamos, apuntado a esa rama y que me salió administración de empresas, recursos humanos, bueno, y te dan como varias opciones, pero mi principal opción era administración de empresas.
Mm, Después quedé embarazada de muy chica, entonces no seguí estudiando. Había arrancado a estudiar administración agropecuaria y no seguí estudiando y empecé a trabajar en la empresa familiar. Y ahí dije, sí, es esto, mm. porque la verdad que nunca lo sentí como algo pesado. Me encanta mi trabajo, entonces lo disfruto y cuando me hice un poco más grande dije, voy a estudiar, ahora que tengo más tiempo y demás. Así que estoy muy cerquita de recibirme, estoy muy contenta porque la verdad encontré lo que me apasiona. Y está bueno lo que contás en un punto porque, por lo que vos me contás, psicología, no tenías pensado desembarcar en la empresa, porque otro podría decir, bueno, podría haber sido agrónomo, administración, veterinario, en otra empresa, digamos, ¿no? O lo que sea, pero yo me imaginaba en la empresa familiar, haciendo algo, pero en la empresa, en tu caso no, vos no te imaginabas en la empresa familiar. Y de No. pronto la encontraste, digamos. Te pasó como relatabas recién, está bueno ese cambio, digamos, estar abierto a ese cambio. Sí, y también esto de que uno siempre, no sé, yo cuando era chica, la imagen que tenía, también por el modelo o el tipo de empresas que vi en ese momento, si no andabas en un tractor o no andabas en una cosechadora, podías ir a la casilla, digamos, a cocinar o a relevar a los chicos o a llevar comida, pero no había demasiado lugar. Cuando las cosas empezaron a profesionalizar y se armó la administración y demás, ahí entró otro lugar. A mí puntualmente, digamos, me encanta ir al campo, pero nunca tuve la curiosidad, digamos, de decir quiero manejar un tractor o quiero manejar una cosechadora. Entonces era como que no tenía lugar. Y cuando la empresa se empezó a profesionalizar, encontré mi lugar, digamos, para poder formar parte de la pyme familiar desde otro ámbito, haciendo algo que me gusta. Mm. Tengo una justamente que tiene que ver un poco con esa organización de la empresa, que tiene como una idea de Simone Agro de cooperativas, 5 sociedades en las que fueron haciendo socios a los empleados a lo largo del tiempo. Contame un poco cómo se pensó ese sistema, si fue hace mucho, si fue hace poco, si vos ya estabas, si fue antes, cómo funciona. La primera fue en 2007. Yo todavía no había terminado el secundario, cuando empezaron a tener las primeras, digamos, experiencias de formar sociedades así con colaboradores que estaban hace muchos años, y creo que la verdad que es súper fructífera la experiencia, digamos. De hecho se siguió implementando y algunas de las sociedades que se crearon en ese momento siguen hasta hoy. La mirada es decir, bueno, hay gente que es muy capaz, que tiene muchas ganas de desarrollarse, que tiene muchas ganas de prosperar, y cómo lograr darle un lugar dentro de la empresa familiar, que como las empresas familiares y agrícolas, digamos, no digo todas, pero en su mayoría, no tenemos digamos, un organigrama Sí. demasiado horizontal para desarrollarnos. Entonces está bueno encontrar un lugar donde la persona pueda desarrollarse, pueda hacer un capital propio, a su vez asumir más responsabilidades, empezar a conocer otras realidades, porque no es lo mismo la realidad por ahí de si estás solamente sentado en la cosechadora, así ya pasas a ser socio y tenés que tomar decisiones, un montón de cosas que están buenísimas, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, te ayudan a desarrollarte mucho más y encontrar la forma de que esa persona que es valiosa para vos siga cerca tuyo y a su vez también pueda desarrollarse. Está bueno. Em, ¿Por dónde crees que pasa la clave hoy de la empresa contratista, la empresa prestadora de servicios? Diversificación, tener más máquinas, tener menos máquinas pero más grandes y con mejor tecnología, hacer más hectáreas. Eh, ¿Dónde no hay que errar para que la cosa funcione, digamos? Tengo una respuesta desde mi mirada, por supuesto, que se llama información. Para que la empresa crezca, prospere, Mm, es información. Es conocer los números, saber, o sea, si yo me voy a diversificar, entender en dónde puedo tener un nicho, conocerlo, digamos, descubrirlo, lograr algo que me dé una ventaja. Es decir, mira, tengo esta ventana de tiempo que no estoy trabajando. ¿Qué puedo hacer en esta ventana de tiempo que me genere un ingreso extra en la empresa y así poder reducir los costos fijos y aumentar los ingresos? Hacer más hectáreas. Yo no soy partidaria de hacer más hectáreas por hacer. Vos tenés que conocer, o es lo que intentamos en la empresa, conocer nuestros costos. Y cada trabajo tiene su costo, digamos, porque si, no es lo mismo si yo agarro un trabajo para cosechar 500 hectáreas a 50 kilómetros de Chivilcoy que 500 hectáreas en Tandil, porque ya tengo otro movimiento.
porque ya tengo otros costos de estar en la casilla y demás. Entonces creo que hoy en día lo que más nos puede potenciar a los contratistas es tener información y más allá de tener información, poder procesar y entender esa información, usarla a esa información. ¿Cómo te fue en tu incorporación en la empresa? Porque dijiste varias veces que ha cambiado la actividad del contratista. Recién hablábamos de un poco, entiendo yo, no lo dijiste vos, pero como una profesionalización de tener, tomar decisiones con información, no ir, che, bueno, salió allá, vamos, salió por allá también, vamos, y etcétera. ¿Cómo fue tu desembarco en la empresa con tu papá y con tu abuelo, que son de la vieja escuela, imagino yo, digamos, más de ir haciendo y vamos, vamos para adelante? Yo entré y hacía netamente, digamos, lo que era administrativo, pagos, cobros, digamos, no tenía un enfoque tan profesional, por decirlo de alguna manera. Solamente me dedicaba a eso, a controlar el retiro, a ver el día a día de la administración. Y con el tiempo, la verdad que mi papá y mi abuelo es una bendición también tenerlos porque son personas muy abiertas y siempre validaron mi palabra o lo que yo les podía llegar a aportar a la empresa con la misma importancia de lo que sabían ellos, que eran personas que tenían muchísima experiencia y muchísimo más conocimiento del negocio, pero siempre me sentí respetada y escuchada, entonces eso me ayudó me fomentó, digamos, a querer yo cada vez lograr hacer mejor las cosas para poder darles información a ellos. Después hay decisiones que uno las puede tomar en base a decir, che, esto sé que no cierra económicamente, pero le voy a encontrar la vuelta. Mi papá tiene mucho manejo de todo lo que es la cartera comercial de la empresa. Mi abuelo tiene muchísimo conocimiento de las máquinas. Entonces, como que vamos cada uno desarrollándonos en los lugares. Y creo que eso es muy importante, encontrar la sinergia y el respeto por la mirada del otro. ¿Cómo está hoy el negocio contratista? ¿Qué cosas crees que han cambiado para mejor, para peor? Pero sobre todo, ¿cómo está hoy? Que, digamos, haciendo una mirada global, un paraguas vos por ahí que tenés los números y la parte administrativa en la cabeza y hace varios años que estás en esto, qué foto sacarías de hoy? Bueno, justamente creo que el contexto de hoy, que el contexto económico en el que estamos, nos llevó a esto, a decir, che, tenemos que ser cada vez más profesional porque nosotros tenemos cada vez un margen de rentabilidad más chico. No solo nosotros, también le pasa a los productores que hoy en día se encuentran con que por ahí el precio de los cereales y demás no varía demasiado, entonces el margen de rentabilidad se está achicando. Por el otro lado, el financiarte hoy en día es caro. Antes vos podías hacer negocios financiándote, inclusive terminabas pagando créditos por debajo de la inflación y ganabas plata, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, si vos querés financiarte, tenés que pagar intereses y eso es un costo para la empresa, obviamente. Y por el otro lado, digamos, las máquinas también empezaron a tener valores muy elevados, digamos. Entonces, invertir realmente requiere, digamos, hacer un gran esfuerzo y conocer cómo voy a pagar eso, planificarlo, digamos. Creo que va por ahí hoy en día el negocio. El negocio cambió en el sentido de que ya no hay más margen de rentabilidad tan grande y que realmente necesitas ser profesional para poder ganar plata. Por el otro lado, los contratistas nos movemos en un mercado donde no siempre podemos imponer nuestros precios o nuestros costos, porque digamos, un precio de mercado que por decir de alguna manera, como que marca la tendencia de cuánto se va a pagar una siembra, cuánto se va a pagar una cosecha. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Bueno, puedo buscar reducir mis costos, puedo buscar diferenciarme. ¿Qué voy a hacer yo con la realidad de lo que es, digamos, el mundo de los contratistas? ¿Qué crees que es lo más difícil o complicado de ser contratista hoy? Si lo miro desde mi lado, creo que lo más difícil por ahí es el cambio de paradigma, digamos. Me parece que hoy en día es muy importante. Yo, digamos, veo que los contratistas son súper profesionales, son súper preparados, o sea, saben muchísimas cosas de lo que es los fierros y necesitamos como un poco salir de las tranqueras adentro, digamos. Necesitamos tener información. Hoy en día sacar un pago en tiempo, si un proveedor te hace un descuento muy grande, te hace ganar plata. Mm. Igual que te hace ganar plata que la sembradora esté en el campo, digamos. Si vos tenés un buen manejo de los cobros,
digamos, y podés utilizar alguna de las herramientas sencillas, un fondo común, plazo fijo, algo corto, digamos, y que esa plata te genere un poquito más de plata, es tan importante, vuelvo a decir, como estar sembrando o cosechando. Entonces creo que hoy en día eso está pasando. Hay como un cambio en el paradigma que necesitamos empezar a profesionalizarnos y a llevar nuestras empresas a otros niveles, digamos, de conocer los números y ver cómo hacer más, cada vez más rentable esa empresa, digamos. Aprovecho y te pregunto por el CREA Contratistas Sin Fronteras. Estuviste presidiendo creo que 2 años, ahora hace poquito que no, pero siguen involucrados desde Simone Agro. ¿Y qué mirada general ves desde ahí? Digamos, qué importancia tiene este grupo, qué cosas se discuten, se charlan. Mira, cuando yo ingresé en CREA, nosotros ingresamos en CREA porque se forma CREA Mm, Contratistas, porque, digamos, originariamente CREA era solamente de productores, ujú. ganaderos y demás. Nosotros digamos, tenemos producción, pero muy poquita. No es lo que más relevancia tiene en nuestra empresa, nos consideramos contratistas. Entonces, cuando empezó este grupo, lo invitan a mi papá. Y cuando tengo que presentar la empresa, una vez por año te toca presentar tu empresa, mi papá obviamente me dice, ayúdame a armar la presentación. Y yo ahí descubrí otra forma de ver los negocios y un montón de cosas, porque es aprender a escuchar al otro, nutrirte del otro, de las otras experiencias, también desde lo poco o mucho que vos sepas, intentar cómo podés ayudar y colaborar en la realidad del otro y sobre todo crea un ámbito que está muy en pro de que las empresas seamos cada vez más profesionales y que podamos desarrollarnos cada vez mejor. Entonces, en el CREA Contratistas nosotros hacemos muchísima gestión y logramos conocer mucho más en profundidad de nuestras empresas. Y más allá de los números también, porque hay muchísimas otras dinámicas que hacen a la empresa, como es, digamos, no sé, el desarrollo de puestos de trabajo, cómo hacer que tu personal esté cada vez más contento, cómo, digamos, administrar eso, ese tipo de cosas. Entonces empezás a tocar un montón de otros temas que también hacen a la realidad de lo que es la empresa contratista por fuera, digamos, de los números. Te hago la última de esta parte y después vamos al ping-pong fuera de la cabina, que tiene que ver con qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy. Viste que uno hace un montón de cosas a nivel laboral, pero quizás hay unas que le gustan más que otras y ese día que te despertás y te toca hacer eso, decís, qué bueno que me toca hacer esto. ¿Qué es ese esto en tu vida laboral? Bueno, esto en mi vida laboral fue hace aproximadamente 3 años, un cambio. Yo era sola en la oficina, digamos, en la administración estaba yo sola, y hace 3, 4 años incorporamos primero a una persona y ahora a otra persona, entonces somos tres en la oficina. Y yo logré como empezar a tener otro rol dentro de la administración, me saqué por ahí todo lo que es lo diario, lo cotidiano, y empecé a poder hacer cosas de planificación más Ujú. estratégicas, digamos, sentarme a pensar cuánto, digamos, cómo invertir la plata, cómo moverla, cómo, digamos, por ejemplo, no sé, nosotros armamos con mi papá antes de que empiece cada campaña, armamos un presupuesto. Tenemos un presupuesto de los gastos que vamos a tener, vamos a presupuestamos, por ejemplo, cuántas hectáreas proyectamos hacer y después, en base a eso, verificamos, evaluamos, decimos, che, esto por qué no se cumplió. También en base a eso se arma la gestión comercial, es decir, yo tengo que salir a saber que tengo que hacer tantas hectáreas porque tengo que cubrir mi financiero de esta Claro. manera. Es lo que me apasiona. Yo siempre digo, tengo la suerte y el éxito de que para mí el lunes no me pesa porque me encanta realmente mi trabajo. Y como que sentarme, hacerme un mate y sentarme adelante de una planilla de Excel es el momento Lo que de muchos alegría. odian. Lo que muchos odian, a mí realmente me apasiona. Yo poder sentarme y armar un financiero, un proyectado de gastos, de ingresos y demás, me apasiona, me gusta mucho. Así que tengo esa suerte de poder justo desarrollarme en lo que me gusta y encima con las personas que amo, digamos, porque tengo la suerte de trabajar con mi papá, con mi abuelo, con mis Mm. familiares, entonces es muy lindo.
Ahora sí llegamos al ping-pong fuera de la cabina y la primera pregunta tiene que ver con si tenés algo que te despeje la cabeza más allá que te gusta lo laboral. A veces uno necesita más en una tarea como de planificación y cranear cosas y etcétera. Bueno, está sacar los pies del plato ahí para después volver con la mente despejada. En tu caso, si tenés algún hobby o alguna actividad, más allá de ser madre, que ya es una actividad que uno lo despeja, mamá o papá, porque está con los hijos y hace cosas y demás, pero digo, más allá de eso, si tenés algo. Sí, hago danza hace muchos años y no de manera profesional, obvio, como hobby, digamos. Y tengo la suerte de que hice un grupo de amigas hermoso en danza, entonces es como mi cable a tierra, digo yo. Llego a la noche, los días que tengo danza, y es solamente pensar si es izquierda, derecha. Y me gusta mucho acompañar a mis hijos, mis dos hijos hacen básquet, así que estoy muy involucrada en eso con ellos, acompañarlos y demás, y lo disfruto un montón. Creo que eso también, de estar en la tribuna, viéndolos a ellos hacer lo que les gusta y tener la suerte de poder acompañarlos, es algo que me da mucha alegría. Y además el básquet es un deporte hermoso. Lo Sí, he sí, jugado sí. mucho tiempo, así que doy fe. Em, yo siempre les pregunto a los contratistas su cultivo preferido. En tu caso, digamos, si tenés algún cultivo preferido, o por ahí desde la administración, una época o una planificación o que te vincule con ese cultivo. Mira, a mí me gusta mucho el trigo, no sé por qué, o sea, en la época de diciembre, cuando Ajá. estamos ahí como cerrando el año, estamos todos como contentos. Eh, es una época que si bien el trabajo es intenso, no es la gruesa, que por ahí los tiempos apremian un poco más y a uno lo tienen un poco más a las corridas, pero creo que tiene mucho que ver con la época del año del trigo sobre todo. Y por lo general era la época donde más, digamos, podía ir yo al campo, porque terminaba el colegio, entonces estaba un poco más con más tiempo, así que creo que por eso le he tomado un gran cariño a a la campaña fina sobre todo. Sí. Series, películas, ¿qué te gusta ver? ¿Por dónde vas? ¿Qué elegís? ¿Acción, aventura? Si tenés alguna que estés mirando o hayas mirado que te haya gustado. No soy muy de las series y las películas porque leo, o sea, mi tiempo libre es leer también, me encanta leer. O- Es un hobby fantástico, la verdad, leer uno descubre tantos mundos como libros pueda llegar a leer. Eh, creo eso, digamos, que cada vez que leo un libro me encuentro con los personajes y cobran vida un poco, ¿no? En la vida de cada uno. Y leo un gran abanico, pero por lo general me gusta mucho la novela, por esto, porque siento que realmente uno Mm. se escapa un poco a esos mundos. Así ¿Y que tenés nada. algún autor, autora preferido o que leas Sí, bastante? mi autor favorito, pero bueno, nada, ya se me agotó, es Gabriel García Márquez. Hace poco hicieron una obra post-mortem, así que la disfruté un montón. Ujú. Y bueno, me gusta muchísimo Isabel Allende. Soy más que nada de leer novelas, me gusta mucho. ¿Mascotas tenés, tuviste, tuvieron? Tenemos, hace muy poquito, nunca había tenido en mi casa, nunca había habilitado a mis hijos. Y llegó desde el galpón, porque le había llevado mi papá una gatita, que le había llevado al galpón. Y antes de que, digamos, hay muchos perros en la quinta, antes que pase mejor vida, la trajimos a casa. Así que ahora vivimos con Tita la gatita. ¿Qué tal te va en la cocina? ¿Tenés algún plato que diga con esto no fallo? Más allá de la Mira, diaria, que ya ser mamá, bueno, pero más allá de la diaria. te iba a decir, no es mi fuerte, me cargan mucho porque no es mi fuerte, pero bueno, la verdad, en defensa mía, estudiar, trabajar, los hijos, no, o sea, Sí. había que algo relegar, o sea, y la cocina no es mi fuerte, pero me gusta cocinar, me gusta sobre todo hacer budines o cosas más dulces, pero me gusta ser anfitriona también, pero en la diaria es verdad que muchas veces no llego a cocinar y terminamos pidiendo. Sí. Y la última tiene que ver con tus sueños, desafíos, qué te imaginás para adelante, 10 años haciendo qué, o si tenés alguna, no sé, alguna perspectiva de algo. Uno de mis grandes sueños, por suerte, lo estoy a punto de cumplir, que era, digamos, recibirme. Uno también me gustó mucho esto de decir, yo siempre había tenido el anhelo y por qué no estudié, y por qué no estudié, y de grande dije, che, hacete responsable y si realmente vos lo que quería era estudiar, mete el esfuerzo y estudiar.
así que eso es un gran sueño que estoy por cumplir y realmente amo este sector, así que me imagino, o sea, ojalá la vida me dé la posibilidad, ¿no? Pero me imagino trabajando siempre en el ámbito de los contratistas y me encantaría poder encontrar un nicho como para poder aportar a la profesionalización de este sector, encontrar, digamos, la manera de ayudar y de que el sector esté cada vez mejor y logremos tener la visibilidad y, digamos, y el reconocimiento que nos merecemos por todo el trabajo que se realiza. Y también porque es una cuestión de que en la medida de que todos los actores de la cadena productiva seamos cada vez más profesionales, la cadena productiva va a ser cada vez mejor en Argentina. Entonces, viene mucho por ahí, por el ámbito laboral. La verdad me siento muy contenta desarrollándome en el ámbito laboral, más allá por supuesto que uno da por descontado de la felicidad y la alegría de, no sé, de mis hijos, de compartir el día a día con ellos. Si tengo que pensar, me gusta mucho, como me gusta, se me mezcla, es como trabajo, pasión. Así que si tengo que pensar en un par de años, me siento pediría eso, poder seguir desarrollándome y sintiéndome plena haciendo lo que me gusta. Bueno, Jenny, gracias por el rato, por abrir las tranqueras de tu vida. Gracias. Muchas gracias a vos por contactarme. Chau, chau. Chau, chau.